Hola, muy buenos días. Somos ABC Familiar. Nosotras somos el rostro de ABC Familiar en esta comunidad digital, Voces por Media Calle. Nos da mucho gusto saludarles en esta mañana y muy contentos de que nos acompañen en el desarrollo de este programa. Muy buenos días, compañeras. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, ¿cómo les va, compañeras? Feliz igual de estar iniciando nuevamente este programa el día de hoy y espero que sea de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar. Gracias, compañeros, como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio. Esta semana particularmente más feliz por la apertura del curso lectivo 2023 con todas las energías, y hoy con el tema que queremos trabajar no nos aleja de una realidad que todavía se da en casa. Podríamos decir, la presencialidad viene a cambiar al hablar de Internet, pero bueno, es que es un tema presente en la vida de cada uno de nosotros ya y para muchos años más. Sí, pues nos preguntamos cómo fue nuestra niñez en algunos momentos, llena de juegos, de actividades muy compartidas, a veces con familia, con vecinos, comunales incluso. Pues pareciera que nuestra vida diaria ha cambiado muchísimo y ahora se habla de a ver, perdón, acá vamos a cerrar. Se habla mucho de nativos digitales, que son estos niños, niñas que ya han nacido y les ha correspondido vivir otra época. Y bueno, tenemos muchas preguntas, nos hacemos muchas preguntas, tenemos muchas reflexiones sobre esta temática. Por ejemplo, si ya las computadoras, el Internet forman parte de nuestra vida, ¿dónde deberíamos ubicarla en casa? ¿Qué cosas podríamos estar consultando? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es el rol que como papá, mamá o persona que cuida debemos desempeñar? Bueno, yo creo que antes de responder algunas de estas preguntas, se hace necesario hacer un recuento. Ya para el 2015 se calculaba que la cantidad de personas internautas en el mundo superaba los 3.200 millones, lo cual es una cifra muy elevada. Pensemos qué ha pasado en estos 8 años adicionales. Cuando hablamos de las llamadas TICs, del uso de todo lo que se relaciona con la tecnología, sabemos que en este momento tiene un gran impacto en nuestras vidas, cualquiera que sea su forma: teléfono, tablet, televisión, computadora, el acceso a Internet propiamente. Si esto es así, es importante que lo veamos como parte de las herramientas que tenemos como en la tarima o en la plataforma de los derechos humanos. Es decir, es importante saber que hay un desafío, que existe una oportunidad con el uso de la tecnología, que puede ser una herramienta fundamental para promover los aprendizajes. Y a la par de esto, que es muy positivo, vamos a tener una necesidad muy grande y muy importante de reconocer que el uso de la tecnología va a requerir una mirada por parte de las personas adultas, que cuando pensamos en el uso, y ojalá cotidiano, tenemos que asociar una regulación de los términos en que vamos a ampliar esta tecnología. Es decir, si algo nos deja este programa, es que pensemos un poco en cuál es la responsabilidad, el compromiso que tenemos, y en la crianza va a ser un aspecto que ya involucra nuestro día a día, que es algo que tenemos que verificar. Pues vamos en este programa a invitarle a realizar algunas conclusiones también
sobre cuál es la participación que usted puede o debe tener. No evite hacer sus comentarios, todo lo contrario, cuéntenos cómo le va con este tema, cuáles son eventuales dudas que tiene, qué quisiera compartir en términos incluso de algún tipo de experiencia sobre el uso de esta tecnología. Bueno, a mí particularmente este tema me encanta, chicas, porque creo que he sido migrante, ¿verdad? Tecnológica y me he apropiado de este recurso como una herramienta fundamental en mi vida personal y en mi vida profesional y la he disfrutado el proceso. Entonces, también hay que ver cómo estos chicos y chicas que vos llamabas, Lucía, que son nativos tecnológicos, por supuesto que lo van a comprender si nosotros nos ponemos como algo parte de sus vidas, porque si le preguntamos a un niño o a una niña ahorita de materno, transición, ¿sabes usar un teléfono digital? Ni siquiera lo cuestionan, ellos saben utilizarlo. Pero si nosotros le preguntamos a nuestros abuelos, ¿verdad? Y algunos que gozan de bisabuelos, no, les ha costado y algunos se resisten al uso del recurso. El tema es qué hacemos con este recurso que ya existe, que está al alcance de todos, que en muchas formas puede ser, es gratuito, ¿verdad? Viene a solventar muchas necesidades, pero también requiere un compromiso en el uso. Y yo creo que de ahí es que nace esta propuesta, ¿verdad?, de Día Internet Seguro como una estrategia de concientizar a las personas de que no es algo que podemos dejar a la libre. Si es cierto que tenemos Wi-Fi en muchos lados, que muchas cosas están en plataformas, sí tenemos que aprender a usarlo como un recurso poderoso para el desarrollo integral de la persona y para el desarrollo de un país, ¿verdad? Pero eso hace que nosotros tengamos conciencia y responsabilidad en este uso. Sí, compañeras, yo creo que esto de las tecnologías, ¿verdad? Digitales es un tema, ¿verdad? Que para algunos, como decía Laura, a ella le apasiona, algunos nos hemos quedado un poco rezagados en este sentido, pero igual nos obliga a estar ahí, ¿verdad? Y ya por así decirlo, ha invadido o ha tomado parte de la vida nuestra y en todos los ámbitos, ¿verdad? Desde el ámbito laboral, social, en el educativo, ya está presente las tecnologías. Tenemos que hacer uso de estas herramientas y aquí la clave es cómo usarlo responsablemente y yo creo que por ahí va, ¿verdad? El tema en términos de cómo, como adultos, cómo vamos a acompañar a estos nativos digitales en este proceso, ¿verdad? De tal forma que esto pueda ser utilizado en pro, ¿verdad? De la ciudadanía. Se habla de la ciudadanía digital y es precisamente de conocer cuáles son, ¿verdad? Además de cómo vamos a crear, cuál es la actitud que vamos a tener hacia el uso de esas tecnologías en los espacios digitales, pero al mismo tiempo conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. De ahí la importancia de que ese acompañamiento se haga en forma responsable, porque muchas veces creo yo que ni los adultos hacen un uso responsable de esas tecnologías. Lo vemos en redes sociales, a veces cómo se publican información, ¿verdad? Incluso información que puede ser privada se extiende al ámbito público, tanto en el ámbito laboral, familiar y algunas formas de utilización de estas tecnologías que no van a beneficiar para ese crecimiento, ¿verdad? Que requerimos como seres humanos. De ahí la importancia de poder ser consciente, se habla de una conciencia digital en términos de que tenemos que ser conscientes cómo le vamos a dar uso a esas tecnologías, ¿verdad? Que sean de provecho. Con los menores, con las personas estudiantes también, yo creo que el acompañamiento por parte del docente cuando se vaya a hacer uso de esas tecnologías, yo creo que tiene una función importantísima y es vital también estar supervisando el uso de las tecnologías.
Sí, el propósito que tiene el celebrar esta fecha, que hoy es justamente el Día de la Internet Segura, y nos recuerda la importancia y la necesidad de hacer prevención. Y coincido en lo que mencionabas, Patri. Vemos que ni siquiera muchas personas adultas saben hacer un uso apropiado, porque usarlo cualquiera lo usa, ¿verdad? Pero el tener un uso apropiado, ¿verdad? Es quizás el punto donde tendríamos que detenernos un poquito, ¿verdad? Entonces, con frecuencia encontramos mamás que dicen, ay, no, yo, si ni yo sé hacer eso, ¿verdad? Ahí que lo haga libremente. O él es mi hijo, mi hija, menor de edad, persona menor de edad, quien me enseña qué voy a hacer y cómo voy a hacerlo. Y en esta dinámica perdemos de vista que tenemos una gran responsabilidad, como lo indicaban las compañeras. Esto significa que si se dan malas experiencias, que quizás usted que nos escucha habrá pasado ya por alguna de ellas, no estamos pudiendo proteger y cuidar a nuestros hijos o hijas, porque a la par de todos los beneficios, de todas las certezas que nos brinda el uso de la Internet segura, pues tenemos que cuidar que no existan experiencias que podemos anticipar, por ejemplo, de acoso o discriminación alrededor de este uso. ¿Y esto qué significa? Que la palabra supervisión tenemos que verla en mayúscula, porque incluso, compañeras, este es un tema de mucha polémica. Con frecuencia nos preguntan cuánta participación debemos tener, ¿verdad? Cuando otorgamos un teléfono, a qué edad mis hijos me pueden decir, no, esto es algo privado. ¿En qué momento nosotros podemos anticipar si los contactos o intereses que están mostrando nuestros hijos o hijas está quizás en un nivel de una persona con más edad y no hemos sabido o podido acompañar? Por ejemplo, cuando se explora el teléfono y aparece, incluso ni siquiera lo hemos accesado, pero aparecen muchos enlaces o muchas posibilidades de accesar material no apropiado, por ejemplo, en el campo sexual o pornográfico. Bueno, son muchas dudas que hay ahí que esperamos poder compartir algunos elementos con ustedes, pero esta responsabilidad inicial de si yo tengo un teléfono o tengo una computadora y accedo a este mundo virtual, tengo una enorme responsabilidad por hacerme cargo de lo que yo abra ahí, de los contactos que realice o del cómo voy a administrar estos espacios. Cuando nosotros le damos un dispositivo que vamos a aclarar, ¿verdad? Hoy se conmemora el Día de la Internet Segura. Hoy es hacer conciencia del uso del Internet, pero también paralelamente vamos a hacer conciencia del uso del recurso que yo uso, como teléfonos, dispositivos inteligentes, llámese tablet, llámese computadoras u otro recurso para acceder a esto. ¿Verdad? El Internet nace como una propuesta para comunicación en tiempos convulsos de la humanidad, pero se ve que es un recurso que facilita muchísimas cosas. Me gustaba que cuando se conmemora de uno de los objetivos decía, para impulsar, informar y educar el uso responsable, respetuoso, crítico, creativo del uso de la red. Y creativo, bueno, esa palabra para mí es mágica porque es la posibilidad de crear escenarios diferentes. Esto es el Internet, de acceder a cientos de libros, a cientos de información, a cientos de opiniones, a cientos de afirmaciones, de teorías. Es tanta la información que hay en Internet. Sin embargo, tenemos que educar que no todo lo que está en Internet es verdad, que no todo lo que está en Internet lo puedo utilizar y que no todo lo que está en Internet se adapta a mi necesidad como persona. Y eso debemos aprenderlo hasta los adultos. Siempre, por ejemplo, con mi contacto con personas, siempre les digo en virtualidad, recuerden la huella digital en espacios como una reunión virtual. Todo lo que yo ponga en la internet va a dejar la huella digital. ¿Qué significa?
Si yo lo borré rápidamente, alguien pudo ser tan rápido que lo capturó. Y estamos hablando de chat, de grupos, de reuniones virtuales, de muchísimos escenarios que se dan en la Internet. Entonces, la Internet puede ser un recurso muy rico. De repente me dan un medicamento, yo googleo una página de medicina y yo, mira, este medicamento es para esto, me sirve para esto, tendré que tener cuidado con esto. Pero si yo lo pongo en cualquier página, bueno, pueden decir que hasta esa pastilla mató a cualquier cantidad de personas, como pasó con las inyecciones, ¿verdad? Ante el COVID. Se puede generalizar pánico en un solo comentario en una red. Entonces, vean la importancia como fue propuesto esto, de impulsar la información como un medio seguro. Y es algo que nosotros tenemos que transmitir a las personas con las que nosotros vinculamos. Para mí es muy importante establecer reglas en el uso de este recurso a todas las edades, chiquillas, porque algunas veces puede ser un adolescente, algunas veces puede ser un niño, algunas veces puede ser un adulto, hasta adultos mayores que ya les gustó, ¿verdad? Recuerdo un comentario de una persona que decía, es que yo quiero solo estar jugando porque descubrió cómo usar la computadora y pasaba horas y horas jugando con un juego que descubrió y hasta soñaba con el juego y era un adulto mayor. Bueno, ¿será que también tenemos que reeducarnos nosotros? ¿Cuánto tiempo invertimos en este tema? Sí, Laura, mencionabas ahí de la huella digital. Yo creo que este es un tema fundamental para hablarlo con las personas menores de edad, con las personas adultas inclusive, porque muchos no conocen de que esa huella digital va a ser la carta o es la carta de presentación para cada uno de nosotros que estamos utilizando algún recurso tecnológico. Esa huella digital no puede desaparecer y esto es sobre todo lo que hay que ser consciente. Cualquier cosa que se publique, cualquier cosa que compartamos, eso va a quedar ahí y muy difícilmente se puede borrar, ¿verdad? Y muchos chicos, muchas veces jóvenes, niños, adultos, de todo, comparten información que es privada, ¿verdad? Y se da a conocer y después aún borrando, la verdad, esto no va a desaparecer. Ese es un tema que hay que hablarlo con ellos y que sean conscientes de que hay información que se tiene que manejar a nivel privado, ¿verdad? Hay información que no tiene por qué publicarse y también conocer que estas tecnologías digitales de las cuales estamos hablando, nosotros podemos tener en el ámbito digital 3 niveles de participación. Uno es que podríamos ser meramente receptores o la otra es que somos participantes o somos actores activos, ¿verdad? ¿En qué nivel nos encontramos? Y cada uno de esos niveles debe de tener ese grado de conciencia y de responsabilidad del cual estamos hablando, el cual también hay que ser, por así decir, mentores para los niños y niñas y ser siempre ejemplo para ellos, ¿verdad? Que pensar que es acceder, como ciudadanos digitales tenemos la posibilidad de acceder a la información, pero también hay que comprender y hay que evaluar y utilizar en forma responsable cada uno de los recursos de la información que se comparte. Yo quisiera ampliar un poquito en una palabra que usaste y es el conocer. A mí me genera mucha comodidad y seguridad cuando yo conozco algo. Por ejemplo, si sé usar la plancha, la cocina, la licuadora, ¿verdad? Si cuando yo salgo a la calle conozco el camino porque entonces no me voy a perder. Y yo creo que con la tecnología y con el acceso a la Internet, tenemos que tener una sensación similar que a nosotros nos genere seguridad el poder usar algunas de estas cosas, sea desde el uso de un dispositivo o propiamente lo que es el acceso a información, porque cuando yo no conozco que hay sitios que no son los más seguros, por ejemplo, podría evitar o hacer un uso distinto, ¿verdad? De estos sitios. Cuando yo no conozco que me podrían, eh, no sé, enviar, que abrir un correo electrónico, por ejemplo, de determinadas enlaces o de determinadas personas que mandan, donde podemos tener, digamos, desde mucha basura hasta enlaces inseguros que abrimos a veces y que pueden generar
otras problemáticas, pues vamos a estar más preocupados, ¿verdad? De no acceder, que hace algunos años les compartíamos a ustedes un video que dice, si nosotros no le abrimos la casa a todas las personas, y por ejemplo, no la mantenemos, y menos en estas épocas, ¿verdad? No mantenemos la puerta abierta, sino que los guardamos, ponemos pues un portón por ahí, o ponemos algunas verjas en las ventanas. Y bueno, que nos hace creer que puede ser seguro y favorable el tener, por ejemplo, en determinada red social, fotografías que pueden ser perfectamente utilizadas para otros fines, información que puede ser necesario tenerla privada, bueno, imágenes o información sobre lo laboral, sobre lo familiar, sobre la economía, en fin, una serie de detalles que a veces cuando no hemos tenido una comprensión total del recurso, pues cometamos errores, fallemos o que incluso podamos enmendar, por ejemplo, en el uso de redes sociales o a la hora de mantener algunas, entre comillas, amistades, ¿verdad? Existen siempre maneras de ejercer un control, ¿verdad? Un control que lo podemos hacer nosotros como personas adultas. Imaginemos ahora el tipo de control que nos correspondería favorecer como figuras que acompañamos en la crianza, ¿verdad? Por eso hablamos mucho del control parental, pero para poder determinar cuál es el recurso más apropiado y cómo utilizarlo, pues necesitamos esta parte, empaparnos, conocer, recaudar esta información que nos va a permitir ir tomando decisiones en el camino. Lucy y compañía, Patricia, vamos a ver, hay cosas tan elementales en el uso del Internet que cuando la gente es estafada es porque no ha sido, digamos, no tiene esta información que usted dice, no ha sido como curioso o por qué me llega esto, abren enlaces, ¿verdad? Que dice Banco Costa Rica, voy a usar, bueno, el Banco Nacional, voy a usar ese porque es el que a mí me llega, banconacional@gmail.com. Alerta, su cuenta ha sido estafada de gmail.com de un banco, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo me río y de una vez bloqueo el usuario, pero hay montones de personas que le dan clic y bueno, todo lo que sabemos y salen por las noticias. Una forma segura es primero saber quién es el destinatario en el uso del Internet. ¿Quién me está enviando? ¿Es una persona que yo conozco? ¿Es un funcionario público? Si en nuestro país es como fácil reconocer también cuándo son funcionarios, .ac.cr, ¿verdad? O en el correo electrónico, pero hay algo muy fácil también de identificar páginas seguras y es que cuando nosotros hacemos búsqueda en la parte superior donde se pone el enlace que nosotros estamos llegando, aparece un candadito cerrado o abierto. Si ese candadito está abierto es una zona insegura y si no aparece la palabra HTTPS, eso significa que no está cifrada esa página, eso significa que cualquier persona puede acceder a los datos que yo estoy indagando en este momento. Entonces, si nosotros no aprendemos a reconocer como esas cosas, uno, quién es el destinatario y cuáles son las páginas de navegación, y que voy a repetir eso porque las personas no tienen ese cuidado de ver, hay un candadito en la parte superior. Si ese candadito está abierto es que no está bien cifrado, que cualquier persona de buen manejo tecnológico podría ingresar a los datos. Y si yo estoy en una página bancaria, si yo estoy compartiendo datos sensibles, esa información puede ser filtrada. Eso tenemos que explicarlo a los niños, de eso tenemos que saberlo nosotros y tenemos que, por ejemplo, tener cuidado en los sistemas que nosotros utilizamos. He escuchado comentarios que me dicen, no, es que yo no actualizo el sistema operativo o yo no actualizo mi teléfono porque se vuelve muy pesado. Pero es que esas actualizaciones son necesarias porque los nuevos hackers, los nuevos bandidos o ladrones tecnológicos saben brincarse barreras que los mismos sistemas operativos. Aunque se vuelva más lerdo, yo tengo que ir incorporando esos sistemas operativos. Eso es muy fácil de hacer. Yo me voy a meter en ajustes, en sistemas y ahí le doy a actualizar. Hagámoslo. Dispositivos móviles.
casi todos los dispositivos móviles, por ejemplo, tienen acceso a muchas cosas personales de todos nosotros, porque es muchísimo más fácil sincronizar datos, correos electrónicos, acceso a cuentas, un montón de cosas. Entonces, si nosotros no mantenemos estos dispositivos actualizados con las barreras que los mismos sistemas operativos de nuestro dispositivo establecen, es muchísimo más fácil que nuestra internet se vuelva insegura. Entonces, son cositas que tenemos que ir apropiándonos los adultos para enseñar a los niños y a las niñas. Para terminar, digamos, como eso de otro consejo que se me ocurre ahorita, también es muy importante cuando accedemos a redes de Wi-Fi abiertas. He visto personas, llevo a mis hijas al parque, hay un Wi-Fi abierto en zona Z que le llaman, ¿verdad? Que en nuestro país es un beneficio, me parece muy bueno, pero tenemos que ser juiciosos. Personas metiéndose a cuentas bancarias, correos electrónicos desde este Wi-Fi y son zonas abiertas. Son seguras para la exploración, pero inseguras para datos sensibles. Entonces, eso es también algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos o nuestras hijas, porque yo no sé ustedes si conocen adolescentes que apenas llegan, donde sea, piden las cuentas de correos de acceso a Wi-Fi, ¿verdad? A mí me da gracia. En vacaciones salí con mi sobrino y mi sobrino llegamos al sitio y lo primero que hizo fue ir a pedir la contraseña del Wi-Fi. En Insofacto, yo ni lo pensé, pero ellos sí. Entonces hay que educarles que qué se puede compartir en zonas seguras, perdón, en zonas abiertas y cuáles son las cosas que puedo compartir en mi teléfono y con quién lo puedo compartir. Sí, Laura, mencionabas ahí, bueno, esas recomendaciones tan importantes. Yo creo que hasta yo aprendo cada vez que escucho a Laura de cosas, ¿verdad? Que uno no conoce. Es importantísimo y esta información, bueno, trasladarla, ya la conocemos, hay que ser viral, ¿verdad? Esta información que nos puede proteger a nosotros ante los riesgos y los escenarios pueden ser muchos, ¿verdad? Inclusive se habla de un lado luminoso de las TIC y otro lado oscuro, ¿verdad? Y estamos hablando de esta parte oscura del Internet que a veces cuando hablamos de tantas, hasta se me paran los pelos, ¿verdad? De escuchar, ¿verdad? Mucha gente que dice estafas y también de los riesgos cuando se hace uso de las tecnologías que todos conocemos, ¿verdad? El sexting, el grooming, otras riesgos a los que se exponen los jóvenes hoy en día y adultos también. Ese es otro tema sumamente importante de abordarlo con ellos. Conocer que nosotros como personas adultas vamos a hacer un proceso de acompañamiento y que ellos también tengan esa confianza de poder transmitir cualquier riesgo a los que estén expuestos o se vean expuestos, porque muchas veces los chicos por la sensación de que papá y mamá tal vez los va a castigar o no les va no sé, o les van a regañar, ¿verdad? No comparten información que los está poniendo en riesgo. Entonces, este proceso de comunicación con los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, es fundamental. Van a tener que sentarse con ellos y exponer cuáles son esos riesgos de los que hablaba Laura, que es importantísimo, a también los riesgos a nivel personal a los que se pueden ver expuestos. Y muchos de ellos a veces se están en esta situación y no lo comunican al docente, no lo comunican al padre de familia y el asunto se vuelve cada vez más complicado. Así que como adultos hay que generar esa confianza en ellos para que puedan transmitir los chicos puedan acercarse a los adultos y exponer cualquier situación de riesgo en la que se encuentren. Sí, con esto también decir que nosotras reconocemos el gran valor que tiene el uso del Internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la tecnología vino, está con nosotros, la Internet es parte de los caminos que nos pueden ayudar a visualizar la experimentación, la curiosidad, el aprendizaje y no dudamos de ningún modo que esto debe ser parte de nuestra vida. Quizás lo que le estamos alertando acá es el cómo hacerlo. Esto significa que si yo como mamá, como papá, decido otorgar un dispositivo, pues esto conlleva algunas necesidades y en primera instancia
Yo creo que conversar al respecto va a ser muy importante, que los hijos y las hijas puedan saber cuáles son algunos eventuales riesgos que pueden haber ahí, el establecer determinadas normas de uso, esto significa que es mucho de lo que consulta la gente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde y cuántas horas? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde va a depender de la edad de la persona? Hemos visto con una gran preocupación niños más pequeños que incluso tienen el teléfono en la cama, ¿verdad? Que se duermen, se van a descansar y pues por ahí sigue habiendo una actividad de contacto, aunque ese contacto va a ser muy importante cuando es temprano y cuando nos dicen, recuerde la tarea que hay que llevar mañana, ¿verdad? Eh, el dónde, bueno, muchas veces, digamos, si hablamos del caso de una computadora, podríamos ubicarla en un lugar de tránsito familiar, donde nosotros podamos de algún modo verificar eh, cómo se está usando, pero la determinación de los sitios en específico es una exploración que habrá que hacer en algún momento. O por lo menos yo, compañera, sí soy partidaria de que si yo he facilitado un dispositivo, cualquiera que sea, tengo, independientemente de la edad, si hablamos de una persona menor de edad, que verificar cuáles son las inquietudes, cuáles son los sitios que se visitan, si se está haciendo de una manera segura, porque para eso tenemos la herramienta de control parental cuando los niños son más pequeños, pero cuando empiezan a crecer y ya no quieren dejar rastro, bueno, algún término de verificación tengo que tener para poder estar atenta, para acompañar apropiadamente, porque no son pocos los casos de chicos o chicas que están viviendo acoso en silencio, que han vivido amenazas en silencio o que lo requieren resolver con otras personas que no son su familia. Y bueno, sabemos que también el Internet puede utilizarse para cosas muy lindas, aprender, experimentar y todo lo que dijimos, como también puede ser una herramienta a través de la cual ni siquiera teniendo conciencia podemos estar haciendo daño de algún modo. Entonces, esto es un tema que no solamente tenemos que estar atentos, sino que hay que conversarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las normas que van a regir el uso en mi casa? A raíz de esto que decías, Lucy, el Internet le ha dado voz y votos a muchas personas. ¿Dónde podemos opinar? ¿Qué podemos decir? También hay que educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿verdad? ¿Qué vocabulario vamos a utilizar? Todo este tema, me fui un momento, ¿verdad? Ahí me están escuchando. Sí. ¿Dónde expresar las emociones inclusive es algo que se tiene que educar. En el Internet no todos los sitios se puede decir lo que sienten o lo que viven, porque no todos los sitios son apropiados para ello. El otro día, forrando cuadernos, vi en una de las X marcas de cuadernos que al final de cada cuaderno le ponían, si estás entre los 12 y los 24 años, quieres hablar, escanea este QR o ingresa a este vínculo. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Eh, yo dije, bueno, esto hay que explorarlo porque le está llegando a cientos de personas que están haciendo uso de esto. Papás, seamos conscientes que los chicos y las chicas, mamás, papás y cuidadores, están accediendo a cosas que si nosotros no somos observadores, puede ser riesgoso. No es una página riesgosa. Hasta que vi en este cuaderno, ya la exploraré un poco, me parece una página que les da muchas recomendaciones. Sin embargo, seamos conscientes de lo que les está llegando. Esto de los QR es tan riesgoso como si le ponen en cualquier lado, accede a este QR y vas a tener información de, no sé, tu juego favorito, de tu grupo de rock favorito. Hablemos a ellos que no todos los QR se pueden explorar, como no todos los enlaces se pueden acceder, porque es el mismo riesgo que yo le haga clic a un enlace que es de procedencia dudosa, como a los QR, porque, bueno, decía yo el otro día gozábamos con un chiquito que nos dijo, es que no sabemos cómo era un juego, y dice él, solamente hay que escanear este QR, ¿verdad? Nosotras no se nos ocurría buscar las instrucciones de otra forma, pero él nada más vio el QR. Bueno, los QR pueden ser engañosos y la gente ya opta por nada más escanear y permitirse ingresar a ese enlace.
seamos críticos de todos los enlaces que nosotros tenemos. Cuando yo escaneo un QR, el dispositivo nos va a preguntar, quiere ingresar navegar el enlace y me pone el nombre del enlace. Cosas tan simples en esta educación. Todo esto puede estar integrado en las reglas que Lucy sugiere. Hablemos de estos riesgos. Y no es escandalizar ni asustar, sino es enseñar para que elijan. Una persona con conocimiento tiene el poder, tiene la posibilidad de elegir, de decidir y hasta acompañar y ayudar a otras personas que están con ellos. Entonces, podemos decir que en un grupo, voy a especular, un grupo de 25 estudiantes, 10 papás que le hablen a sus hijos de estos temas, estos 10 niños lo van a multiplicar al resto que no se le habla. Entonces, que su hijo sea un comunicador, que su hijo sea una comunicadora positiva de estos temas, porque esto podría hasta salvar la vida de un niño o de una niña. Entonces, vean qué interesante es el tema de Internet segura. No es decir, bueno, es que el Internet he escuchado comentarios como vino a hacer desastres en la sociedad. No, vino a darnos herramientas. De nosotros dependeremos si hacemos un uso apropiado de ellos, como cuando para nosotros vino la televisión. Para anteriores generaciones vino las máquinas, vinieron los carros, ¿verdad? Que reemplazaron los araos, vinieron las motocicletas que reemplazaron las bicicletas, vinieron a cambiar el mundo. El uso de las mismas dependerá de cada uno de nosotros. Sí. También la importancia en este sentido es de preservar y conservar la huella digital, ¿verdad? Creo yo que lo que Laura mencionaba, ¿verdad? Es sumamente importante poder transmitir la información que tenemos. Ella muchas veces nos transmite, ¿verdad? Información o conocimiento que tal vez yo por mi edad, y existe una brecha generacional también, la brecha digital, que a veces me pone a mí tal vez en desventaja con respecto ya a jóvenes, ¿verdad? Las personas más jóvenes y manejan mucha información. Entonces yo creo que también podemos hacer como una práctica de compartir en familia y yo muchas veces a mis hijos les digo cómo se hace esto y estar preguntando porque hay que actualizarse. No queda de otra, ¿verdad? Entonces, lo que hablabas, Laura, ahora, ¿verdad? De algunos tips que existen para estar, ¿verdad? Más protegidos y seguros en la Internet, yo creo que es de suma importancia siempre transmitírselo a otros familiares, a otras personas con las que convivimos, ¿verdad? En casa, porque a veces nos quedamos un poco cortos en ese sentido. También darles a conocer a ellos y a los más pequeños, ¿verdad? Que existen siempre controles en todas las aplicaciones, controles que nos permiten ofrecer esa privacidad que debemos de tener, controles y parámetros de configuración. Laura hablaba ahí del lugar donde hay que acceder para manejar ese control. Existe en todas una configuración de redes sociales. En Face, por ejemplo, yo ya aprendí también en WhatsApp, cuando se comparten los estados, quiénes son las personas con las que deseamos compartir información, ¿verdad? Algo muy importante, y yo creo que va para adultos también, es pensar siempre antes de publicar, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de publicar algo? Y en eso hay que ser un poco más cuidadosos también. Tener la información, ¿verdad? Que cualquier información que nosotros posteamos, esto va a circular y se puede convertir en viral, por eso no toda la información hay que compartirlo con todas las personas. Existen ahora, los chicos manejan muchos amigos online que a través de ellos, para ellos es un pool, por así decirlo, cuando tienen más amigos en internet, ¿verdad? O en Face, quienes le dieron más like a las publicaciones, todo para eso es para ellos como una forma también de gratificación para las publicaciones que muchas veces ellos publican. Una de las recomendaciones también es no colocar siempre los nombres o los apellidos completos. A mí me la dieron como una recomendación y yo creo porque a veces cuando damos todo el nombre completo con nombres y apellidos, pues para la persona es más fácil buscar información, ¿verdad?
si quieren en algún momento es más fácil llegar a la persona que quieren darle seguimiento. Hay algunas recomendaciones en este sentido también, de la importancia siempre de ubicar contraseñas en los celulares, en los dispositivos, porque no todas las personas tienen que tener acceso. En el caso de las personas menores de edad, yo creo que los padres de familia deben de conocer cuáles son esas contraseñas y tener el control también de las cosas que ellos vayan a publicar o compartir. Sí, quisiera, bueno, un poco incorporar la necesidad de que el tema de conversación en casa sea tener claro qué significa privacidad. La privacidad busca proteger nuestros datos personales y esto creo que tiene que ser así como un aspecto muy básico, ¿verdad? Para conversar con nuestros hijos e hijas en la línea que venimos hablando. Lo otro que quisiera que usted pueda prestarle atención es que hacer o estar muy atentos a cuando nuestros hijos o hijas empiezan a presentar cambios, ¿verdad? Que hay quizá algún tipo de cambio conductual, que no, algo, empieza a hacer algo que no solía hacer o deja de hacer algo que ya no hace. Un poco conocer los contactos, los intereses, tener eso muy claro, porque cuando empiezan a darse estos cambios, podríamos de repente asociarlo con un eventual uso del Internet, cuando son muchas las horas, sobre todo, que se invierte en esta dinámica, en cualquiera que sea su forma, sea explorando, investigando, pero sabemos que utilizan pues mucho, o hay una tendencia a utilizar muchísimo las redes sociales y son muchas, ¿verdad? Podríamos decir que, bueno, las utiliza de manera muy apropiada, pero si el término privacidad no ha quedado claro, algunos de los elementos que Patri proponía pueden estar representando pues riesgos ahí. Tener la práctica de que se comprende el término de privacidad, de poder conversar al respecto, va a hacer que eventualmente minimicen los riesgos. Y lo otro que está relacionado con cuáles datos colocar ahí y tal, bueno, no precipitarnos, ¿verdad? O sea, ya han dicho las compañeras, ni tenemos que ponerlo todo, ni todas las personas van a ser nuestros amigos, ni nuestras amigas. Entonces, un poco tener cuidado con esos datos que van a producir ansiedad en la persona, ¿verdad? Porque si yo coloco mucho de mis gustos y publico fotos todo el tiempo, por ejemplo, en las redes, o creo que tengo que hacerlo para ganar aprobación, bueno, ¿cuál es la valoración que va a llegar de este tipo de temas a otras personas? Y no solo en las redes sociales, es decir, en un perfil profesional de trabajo, ¿verdad? Digamos que hay muchas cosas que podemos valorar acá que nos permiten hacer esta reflexión sobre lo que es la privacidad. Me gusta esto que decías de hablarlo en casa, este término, porque creemos que cuando hablamos de privacidad es solamente las cosas mías. Es que una privacidad como esta puede proteger la familia entera, que compartimos, ¿verdad? En todos estos espacios, es muy valioso tomar en cuenta que cualquier persona tiene acceso. Si yo no hago los filtros de protección que señalaba ahora Patricia en mis redes sociales, entonces cualquier persona puede acceder a mis datos. Si yo no filtro, por ejemplo, que solo mis amigos o que solo ciertas personas determinadas tengan esa información, pues mi huella digital se expande y cualquiera puede buscarnos. Aparte de esto, ¿verdad? Hay políticas nacionales que se puede tener mucha información de las personas en búsqueda de Google. Inclusive el otro día hablaba con una amiga que ella se googlea el nombre con cierta frecuencia para ver si no aparece nada extraño. Y entonces yo vine y lo hice y yo dije, wow, mi nombre aparece por ABC en muchos casos, ¿verdad? En programas y en los donde nosotros hemos dejado huella digital, compañeras. Es interesante esto. De repente podríamos darnos cuenta que pueden estar mal utilizando nuestro nombre o que hay personas con nuestro nombre igual. Todo este tipo de cosas están en Internet. Cómo nosotros hacemos uso de esto es muy, muy, muy valioso
analizarlo. ¿Cómo hacemos uso de las redes sociales? Voy a utilizar la más común, que es, bueno, las dos más comunes en mi caso que he utilizado, que son WhatsApp o Telegram. Cualquiera de esas redes no me autoriza a mí a decir lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Siempre tengo que usar la misma línea de respeto como cuando tengo a la persona al frente. Y eso hay que aclararlo con nuestros hijos. Si yo voy a comentar algo, que lo diga de frente. Igual, si yo tengo que decir algo, no lo voy a exponer en un grupo. ¿Por qué? Porque estoy dejando una huella digital y yo no puedo darme permisos de lastimar o herir a alguien justificando que fue una red. Eso lo digo porque en muchos espacios se ha dado y muchas personas tienden a decir, no, es que yo ya no estoy en ningún grupo, pero es que los grupos permiten comunicación, relajación en algunos momentos, voces de ayuda y escucha, apoyo, mensajes bonitos, risas y carcajadas, ¿verdad? Cuando compartimos en espacios muy específicos, chistes y cosas que son afines al grupo al cual pertenecemos por nuestra propia elección, pero también se presta para cosas dolorosas. Entonces, es algo que tenemos que educar a todas las personas. Todo tiene su momento, todo tiene su sitio, todo tiene su lugar y todo requiere respeto, conocimiento y responsabilidad en el uso que nosotros le hacemos. Sí, haciendo mención a eso que hablabas, Laura, ese aspecto negativo, de verdad, que es que hablaba muchas veces en las redes sociales, se dan situaciones de violencia, la violencia online, donde ya muchas personas tienen esa falta de empatía ante situaciones y muchas veces también se da un discurso, lo vemos en las redes sociales, de odio y de respeto y respeto a otras personas. De ahí la importancia de educar en ese sentido también, de que se puedan manejar y trasladar esos valores morales, éticos en Internet, ¿verdad? Y todos guiados en una línea de la convivencia sana. Por eso es importante pensar siempre antes de publicar. Y yo me incluyo, ¿verdad? A veces posiblemente compartimos información que no debió haberse compartido, pero esto va a requerir también de una conciencia de lo que realmente vamos a publicar y estar en una revisión. Yo creo que en ese sentido, pues, vamos a tener que ir madurando y así vamos, cada día aprendemos más en ese sentido y nos permite, ¿verdad?, crecer digitalmente. Por ahí la importancia de que siempre se trabaje con los chicos y nos sentemos con ellos en los espacios que tengamos, la oportunidad, ¿verdad?, para hablarles a ellos de la importancia de que puedan siempre estar atentos a transmitir esos valores, pues, sus principios morales que sean de beneficio y que no vayan a lesionar a otras personas. Porque esto de la violencia digital, muchas veces hemos identificado situaciones donde hay un agresor igual en todos los escenarios y otras personas que acompañan y publican información, como decía Laura, que muchas veces suele ser muy dolorosa para la persona o la víctima. Bueno, yo quisiera terminar mi participación con una recomendación que considero fundamental y es que así como tenemos que guardar respeto, y ya lo mencionaban las compañeras, respeto cuando me intercambio o hago una interacción con otras personas, bueno, en el uso del Internet es así. Yo necesito saber que mis datos están protegidos como poder proteger los datos de otras personas. Es decir, que premie ante todo un tema de integridad, mi integridad y la integridad de las demás personas, que ojalá esto no nos brinde ninguna sorpresa, porque yo de repente como mamá podría decir, uy, yo no sabía que estaba accediendo, no tenía idea de que esto le interesaba y podemos tener experiencias que lamentemos. Bueno, anticipemos un poco, empapémonos, conversemos con nuestros hijos, hagamos búsqueda, verifiquemos qué sitios utilizan cuando así necesitemos hacerlo ver, de manera que la integridad personal sea lo que esté más preservado. Gracias, Lucy. Yo también quiero invitarles que como Internet hay muchos recursos y fuentes de información. Por aquí voy a colocar eMentores, que es una página de Paniamor,
¿verdad? Esta página para mí tiene un contenido importantísimo, herramientas virtuales, sesiones asincrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo como llevar varias sesiones que están ahí colgadas y grabadas. Hay microvideos que nosotros inclusive hemos utilizado en este escenario y con nuestros estudiantes y hasta los recomendamos. Entonces, es una buena invitación a buscar esta página de mentores. También la página Paniamor en sí tiene otros programas como Ciudadanía Digital, Niños Ciudadanos. No recuerdo muy bien, pero tiene bastantes que pueden educar en estos temas. Está la página de Salvador Chile, ¿verdad? Que esta página les va a permitir también conocer muchos proyectos que hay en Latinoamérica y el Caribe. Y recientemente me gustó, hay otras páginas en Facebook que también hemos recomendado, pero el otro día vi que esta página, de hecho está en la propaganda de Internet Segura, tiene talleres virtuales que las personas se pueden inscribir en forma gratuita, las puedes ver en Zoom y les pueden dar buenas recomendaciones para el uso tecnológico. Yo me quedo, Perdona, tal vez para ampliar, está Red Papás, que también, por cierto, hoy estaban desarrollando un programa sobre este tema, chicos.net y Pantallas Amigas, para completar los que estabas mencionando. Gracias, Red Papás. Estas que dice Lucy son de más fácil acceso vía Facebook, ¿verdad? Porque están páginas diseñadas en Facebook y también tienen muchísimo contenido que nosotros desde ABC Familiar hemos compartido en la página. Aquí el reto es explorar. A todas las personas que están viendo este programa les queda ese reto, explorar y apropiarse de ese recurso, porque ya no se vale decir, esto ya no me toca a mí, porque ya nos tocó a todas las generaciones desde hace muchos años. Lo que pasa es que quizás no se dieron cuenta, pero desde los 60 ya el Internet estaba. Entonces, tenemos que apropiarnos de este recurso como una herramienta para la vida, como una posibilidad de aprendizaje, una posibilidad de decir, bueno, esto no y esto sí, y poder ir indagando con nuestros hijos. Voy a hacer eco de lo que decía Patricia ahora. Si yo no lo sé, mis hijos tal vez lo saben. Sentémonos a dialogar y podríamos aprender con ellos o de ellos. Muchas gracias, compañeras, como siempre. La próxima semana tenemos el 14 de febrero el tema empática, respetuosa y oportuna, bases para una comunicación en familia, muy apropiado para la fecha que se conmemora, ¿verdad? Algo que se necesitan en todas las relaciones. Les invitamos a todas las personas a acompañarnos a las 11 de la mañana, de igual forma a explorar los otros programas que tiene esta plataforma, Voces por Media Calle, y a visitar nuestra página de Facebook ABC Familiar, que tiene muchos programas que ya hemos ido hablando. Este tema no es nuevo para ABC, es un tema de consulta todos los años y podrían explorar otros que nosotros exponemos por ahí. Gracias, compañeras, como siempre, por esta mañana. Un programa muy bonito, muy ameno. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.